Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a empezar la sesión. Les quiero dar la bienvenida en nombre de FEDASE, en nombre mío y de Primi, que estamos aquí para llevar la sesión. Estamos contentas de estar aquí, también un poco nerviosas porque también siempre tenemos un poco de miedo escénico, pero ilusionadas con que la sesión va a ir muy bien y va a ser muy productiva para todos, va a ser un aprendizaje colectivo. Entonces eso nos hace mucha ilusión. Yo voy a empezar por contarles el perfil de las personas cuidadoras de personas con daño cerebral. Les voy a hacer una breve introducción, luego tengo una presentación que luego voy a compartir. Yo creo que no sé si la mayoría sabe, pero FEDASE tiene un observatorio de daño cerebral. Y FEDASE viene haciendo desde hace muchos años un trabajo muy importante que es el de, además del apoyo a las familias, a las entidades, visibilizar el daño cerebral, hay uno que es muy bonito, que es el de generar conocimiento sobre la situación social de las personas con daño cerebral y sus familias. Entonces, el Observatorio del Daño Cerebral suele publicar cada año un estudio relacionado con diversos aspectos de la vida de las personas con daño cerebral. Hemos hecho sobre envejecimiento, sobre empleo, sobre el medio rural. También hemos hecho análisis así en general, ¿no? Para cubrir como un amplio con amplitud la situación de las personas con daño cerebral en España, las cosas que, digamos que las barreras que afrontan, que una tiene que ver mucho con la desigualdad en el acceso a los recursos o, o la falta de apoyo a las familias. Entonces, hoy lo que les voy a contar es el resultado de uno de esos estudios que hicimos en 2020 y que se publicó en 2021. En ese estudio hacíamos un análisis general de la situación de las personas con daño cerebral y teníamos un apartado dedicado a lo que llamábamos a los cuidadores informales, ¿no? Les voy a decir el título que tenía, era el perfil de las personas que ofrecen apoyo de manera informal, es decir, que ofrecen cuidados no pagados a personas con daño cerebral. Entonces, lo que les voy a contar es un poco los resultados de ese estudio, ¿vale? Entonces, para que sepan, voy a compartir la presentación. Un segundo, que voy a... Un segundo. ¿Me pueden indicar que se ve bien? Se ve Bien. perfecta, Marta, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacer una pequeña introducción. En esta cuestión del daño cerebral hay un aspecto muy importante. Siempre hablamos de las personas con daño cerebral y sus familias, ¿no? Porque el daño cerebral no es solo una cosa que impacta en la propia persona, claro, que es la que ve su vida ahí alterada, sino que también tiene una repercusión significativa en la familia, ¿no? En el entorno familiar y especialmente en la persona que va a asumir el rol de cuidador principal. Cuando solemos preguntar en los estudios que hace el Observatorio de FEDASE, solemos preguntar ¿de dónde proviene el apoyo más importante de la persona con daño cerebral? Casi siempre dicen del entorno familiar. O sea, en un porcentaje del 60-70%, el apoyo que necesitan las personas con daño cerebral proviene de las familias. Entonces, por eso tiene un impacto tan importante también una lesión cerebral en la vida familiar. ¿Qué factores determinan que el nivel de impacto, cómo será este impacto? Pues el tipo de secuelas. Hemos estudiado y parece que aquellas que tienen que ver más con la memoria, con la gestión emocional, con los problemas, con dificultades de conducta y así, tienen un impacto mucho más fuerte que aquellas secuelas
que son solo, que tienen que ver digamos, con lo físico, ¿no? Pues si tienes dificultades para moverte, para caminar, Eso también parece, las secuelas que tienen que ver con el lenguaje también producen un mayor estrés, ¿no? También la edad de la persona, en el momento en que tiene el daño cerebral, ¿no? Sin duda, el daño cerebral supone una ruptura en la trayectoria vital de las personas y también del entorno familiar. ¿Qué pasa cuando se produce en una persona muy joven? También tiene una repercusión diferente cuando se trata de una persona que es mayor y que quizá hay algunas cosas que ya en su trayectoria vital están medio resueltas, por poner entre comillas, ¿no? Y también el tipo de vínculo familiar. Parece que una cuestión del daño cerebral es que la gente dice es que ya no es el que era antes. Y entonces parece que ya no es el que era antes, produce mayor estrés y mayor impacto en las parejas en las parejas con daño cerebral, ¿sabes? Cuando es tu cónyuge el que tiene la lesión. Parece que es diferente si eres madre, si eres hermana. Eso parece que los niveles de estrés, lo que dicen los estudios, es que son diferentes. El momento de la lesión. Es decir, las familias también pasan un proceso, como pasa, ¿saben? Nosotros hablamos de las fases del daño cerebral, que es ese momento agudo, cuando estamos en el hospital, el momento posagudo, que es más o menos sería el periodo de la rehabilitación, 2-3 años, más o menos dura ese tiempo, y luego la etapa siguiente, que es la etapa que llamamos de cuidados de larga duración. También eso influye en las familias, ¿no? No es lo mismo cuando la lesión se produce, pues tú tienes unas expectativas iniciales y también un estrés que es estar en el hospital, no saber comunicar, no saber lo que va a pasar, las dificultades de comunicación que hay a veces con el cuerpo médico, que tienen una manera de hablar que no es pues que no es coloquial, ¿no? Y que estamos ahí perdidos sin saber bien qué va a pasar, sin saber cuáles son las secuelas. Y hay un momento también, ¿sabes? Después cuando más o menos se va estabilizando, que también tienes que elaborar las pérdidas y asumir que tu familiar ya no es el que era, cosas que han cambiado, ¿no? Entonces también hay como un proceso de duelo que hay que elaborar. Y luego, pues la situación en el medio y largo plazo, ¿no? Que está muy condicionado también por otras cuestiones, como por ejemplo la edad del cuidador, ¿no? Que ahora veremos el papel que tiene esto, ¿no? Quizá cuando eres mayor, si tienes otros familiares y si puedes contar con apoyo, pues eso cambiará también el impacto que tiene en la familia, ¿no? Si la familia es grande, es pequeña, eso, que tiene que ver con la situación socioeconómica, ¿no? Una cuestión del daño cerebral en España tiene que ver mucho con la desigualdad en los recursos según el lugar donde estés, porque no es lo mismo, esto lo acabamos de ver en un estudio que acaba de ser FEDACE, no es lo mismo cuando vives en el ámbito rural, que todos los servicios especializados te quedan a 20, 40 kilómetros, ¿sabes? Y que dependes, si eres una familia que tiene una posición económica un poco mejor, pues estás más preparada para pagarte transporte, para pagar ciertas rehabilitaciones en domicilio. Eso también condiciona mucho el impacto del daño cerebral en la familia. Ahora sí, les voy a contar, voy a pasar a lo siguiente y les voy a contar el estudio que hicimos. Ya les decía que en 2021 hicimos un estudio sobre la realidad del daño cerebral y teníamos un apartado que tenía que ver con la situación y las necesidades de las personas que ofrecen apoyo de manera informal, ¿no? Decíamos, cuidados no pagados a personas con daño cerebral adquirido. ¿Qué es lo que vimos ahí? Bueno, lo que vimos ahí, primero era que fundamentalmente las personas con daño cerebral encuentran su apoyo básico en el entorno familiar. Pero
y en una figura que era el cuidador principal, que mayoritariamente eran mujeres, ¿no? En 3 de cada 4 casos eran mujeres. El promedio de edad era 52,3 años. Era ligeramente mayor que las personas con DSA a las que cuidan. Una de las cuestiones que solemos observar en los estudios con daño cerebral es que hay digamos que un envejecimiento relativo de las cuidadoras informales, ¿no? En este estudio, el 31% de las cuidadoras que entrevistamos estaban por encima de los 60 años. Esto es importante porque si el mayor apoyo proviene de las familias, este cuidado se puede ver, pues, digamos que sujeto a variaciones, ¿sabes? A complicaciones, porque si una persona tiene más de 60 años, pues va teniendo dificultades para movilizar a una persona, para gestionar ciertas cuestiones de ayudas, por ejemplo, en Internet, que también parece que es una barrera que está a veces muy relacionada con la edad. Y también pues con que nuestra salud, bueno, puede haber personas con una salud estupenda, pero parece que la edad también modifica nuestro estado de salud, ¿no? Entonces, tener cuidadores informales mayores, pues puede suponer una barrera para las personas con daño cerebral si no hay otros recursos, ¿no? Otra cosa que también vimos es esta cuestión del vínculo familiar, ¿no? Veíamos que la mayoría de las personas que entrevistamos en ese estudio, que eran cuidadores informales, era cónyuge o pareja de la persona con daño cerebral. Luego un 27% era padre o madre, un 14% era un hijo y un 8% era hermano. Había abuelos en un valor muy pequeño y alguna amistad, pero con porcentajes muy pequeños. El promedio de horas que se dedican son 13 horas diarias al cuidado de la persona con daño cerebral. Si se dan cuenta, eso es más de una jornada laboral diaria, ¿no? Luego, nosotros veíamos que, claro, no todas las personas necesitan el mismo tiempo y entonces pero sí veíamos que la mayoría necesitaba más de 10 horas de cuidado, ¿no? Un 18% estaba entre 5 y 10 horas y un 28% hasta 4 horas de ayuda personal al día. ¿En qué actividades se necesitaba más ayuda? Bueno, básicamente en la vida doméstica, en el transporte, en el autocuidado y en el aprendizaje y aplicación del conocimiento. También fíjense que estas actividades también es un reflejo de las secuelas que tiene el daño cerebral, ¿saben? Porque están relacionadas, si ven, con dimensiones muy amplias que condicionan la calidad de vida de las personas con daño cerebral. Nosotros preguntábamos a los cuidadores en ese cuestionario que hicimos qué ámbitos se veían alterados y la mayoría decían pues su vida familiar, el tiempo de ocio, su trabajo en el hogar, sus relaciones de amistad y el trabajo fuera de casa. Cuando hacíamos, bueno, la muestra no era muy grande, pero cuando veíamos la edad, ¿sabes? La edad del cuidador principal, el trabajo fuera de casa pasaba a ser de las primeras cuestiones que se alteraban por las tareas del cuidado. Una cosa que veíamos, por ejemplo, también en las cuidadoras informales, que el promedio era de 52 años y la mayoría tenía estudios superiores, ¿sabes? Que es gente que en otros estudios hemos visto que el daño cerebral hace que las personas con daño cerebral salgan del mercado de trabajo, pero también esto pasa en las familias. Y esto pasaba mucho en las cuidadoras que estaban por debajo de ese promedio de los 52 años, que el trabajo fuera de casa se veía también alterado por las tareas de cuidado. Vamos a seguir con lo siguiente. Los problemas que se tenían, o sea, esto del impacto en la salud, ¿no? Que estaba relacionado con
cuidado, ¿no? Entonces veíamos que más del 60% se sentía cansada, un 57% se sentía estresada, el 30% tenía dificultades para dormir, eh, un 26% tenía dolor físico y un 24% tenía depresión. Eh, claro, una cosa es que digamos que en la muestra, si ven, casi 4 de cada 10 tenían más de 2 problemas, ¿sabes? No solo tenían cansancio o solo tenían estrés, sino que se juntaba tener cansancio con el estrés o sentir estrés con la depresión o tener dificultades de dormir junto con estrés o con otras, o con todo junto, ¿sabes? Que también, perdón, también había casos de gente que tenía todo junto, de cuidadores que tenía todo junto, porque pues claro, es un reto cuidar a personas con daño cerebral cuando no hay otros recursos a los que se pueda recurrir. Hicimos preguntas sobre cómo se sentían respecto a la carga del cuidado, ¿no? Y entonces el 43% se sentía sobrecargada muchas veces por cuidar a su familiar con daño cerebral adquirido y un 18% tenía esa sensación casi siempre. Luego veíamos también, hacíamos preguntas, ¿no? Sobre el futuro, bueno, hacemos preguntas más sobre cómo se sentía, ¿no? Por esto de cuidar. Pues miren, eran como 3 cuestiones que he puesto aquí en la presentación que repercutían más en el bienestar de las cuidadoras, sobre todo, ¿no? Que son mujeres. La percepción de responsabilidad, ¿no? Entonces, preguntábamos en el estudio, ¿piensa que su familiar depende de usted? Y entonces, fíjense, el 46,1 decía, casi siempre tengo ese pensamiento, ¿no? Casi siempre pienso que mi familiar depende de mí. Y un 40,3% decía, tengo esa sensación bastantes veces, ¿no? De que mi familiar depende de mí. Luego preguntábamos, ¿le preocupa, suele preocuparse sobre el futuro de su familiar con daño cerebral? Y casi siempre o bastantes veces las personas que encuestamos decían, siento esa preocupación. O sea, casi el 80% de las personas que entrevistamos para este estudio decían, tengo esa preocupación por el futuro. Siempre o casi siempre estoy pensando en eso, ¿no? Y otra cuestión tenía que ver con la sensación de no contar con suficiente tiempo personal debido a las tareas de cuidado. Preguntamos que, claro, usted, a las cuidadoras, a los cuidadores les preguntábamos, para estas tareas de cuidado usted necesita apoyo. Entonces el 62% decía sí, necesito apoyo para cuidar. Y preguntábamos a quién solía recurrir, ¿no? Y aquí básicamente era la familia, ¿no? Y también otro agente importante en este apoyo tenía que ver con una asociación de daño cerebral. El 44% de las personas, además de recurrir a la familia, recurrían también a una asociación de daño cerebral, y las amistades pues tenían también un puesto pues importante, pero más bajo. Les hemos preguntado qué les gustaría tener y no tiene, ¿no? En apoyos, y nos decían, pues nos gustaría tener respiro familiar. Al 42% le gustaría tener como espacios para poder tener respiro familiar. A un 32% le gustaría tener apoyo psicológico y no tiene, ¿saben? O sea, le gustaría tener apoyo psicológico y no tiene. Y luego a un 28% le hubiera gustado tener acciones formativas para aprender y cuidar. Lo he puesto aquí en negrita porque creo que en parte esta necesidad que detectó
FEDASE está pues como que está teniendo respuesta y en este momento, que decía que el 28% de las personas que entrevistamos le hubiera gustado tener formación para cuidar y no contaba con ella. Y me hacía ilusión esta sesión porque entiendo que FEDASE está siempre como en búsqueda de respuesta a las necesidades que tienen las personas con daño cerebral y el que tienen sus familias. Entonces, estoy contenta que estemos en esta sesión. Esto era lo que les quería contar. Luego estará Primi con nosotras y nos seguirá explicando cosas, y luego podemos charlar entre todas las cosas que queráis, que tengan dudas sobre el estudio, lo que sea. Si alguno quiere mirarlo, pues recordarles que en la página web de FEDASE está la pestañita del observatorio, donde se puede descargar el estudio, pero también tiene, que está muy bien, unas infografías donde de manera esquemática y muy rápida se ven estos datos que les conté, del perfil de las cuidadoras, de las necesidades principales que tienen, de los efectos que tiene el cuidado, de la situación de sobrecarga. Entonces se puede ver de manera muy sencilla, y les recomiendo que si os interesa, pues visitéis la página de FEDASE y ese apartado del observatorio. Muchas gracias. Ya paso el turno a Primi. Buenos días, ¿se me escucha? Perfecto, sí. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer a FEDASE la confianza y la oportunidad para que os pueda transmitir alguna idea que os pueda servir para cuidar a vuestro familiar y cuidaros a vosotras. Me voy a referir en femenino porque la mayoría sois mujeres. El daño cerebral pues no afecta del mismo modo a todas las familias ni de la misma forma a todos sus integrantes. Esto ya lo... A ver, es que no veo aquí no sé cómo quitar esta... Para ver la pantalla completa. Tienes que abrir la presentación una vez descargada en tu equipo, porque aquí la tienes abierta en el navegador, Primitiva. Ya, entonces, a ver cómo hago. ¿Tienes descargada deja de compartir un momento? Sí. Espera, que te lo quito yo, ¿vale? Vale. Vale, ahora busca en tu equipo la presentación. Sí, ahora la tengo aquí. Perfecto, ábrela en pantalla completa. Sí, ya está. Perfecto, y ahora comparte. No en el navegador, sino en tu equipo. En mi equipo, pero no sé cómo hacerlo. Donde antes teníamos la cámara, recuerda el icono de la cámara, ahora me verás a mí hablando, y en la esquina inferior tienes el icono verde, el icono en la esquina inferior derecha para abrir la pantalla completa, y nos salen todas las opciones de compartir. Sí. Ahí, compartir. Sí, pero no, que me salía aquí... que me estaba lloviendo. Sí, porque lo estás haciendo en el navegador. Limitaba, pero que da igual. Si me veis y me escucháis, perfecto, no hay problema. ¿No? Bueno, como decía que... Se te ve y se escucha, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Perdón? Se te ve y se te escucha. Sí, bueno, y la presentación también, ¿verdad? Ya, pensé, sí. Vale. Yo por lo menos la veo, gracias. Vale, bueno, pues como decía, que el daño cerebral no afecta del mismo modo a todas las familias ni de la misma forma a todos sus integrantes. Igualmente, en cada etapa pues va a ser pues diferente, ¿no? En la fase aguda, en la hospitalaria, cuando esté en un centro de rehabilitación, o en la fase crónica cuando ya se esté en el domicilio, ¿no? Las necesidades asistenciales de la persona afectada pues va a ver en paralelo, ¿no? Con la evolución de los familiares, con las expectativas en el familiar pues se van a ir modificando y se va a
pues lo importante, la valoración sobre lo importante y decisivo en la vida, pues también se va a ir ajustando. En la etapa hospitalaria, algunos de vosotros a lo mejor estáis en esta etapa, otros lo recordáis, pues aparecen una serie de emociones, ¿no? Como es la angustia ante la toma de conciencia de la pérdida, ¿no? De la incertidumbre, que no se sabe lo que va a pasar, el miedo, ¿no? Como una emoción primaria de supervivencia, el miedo a las secuelas, el miedo al futuro. De manera que, bueno, que va a haber una oscilación entre la esperanza ilimitada y el abatimiento. A nivel social, pues, bueno, como recordaréis, pues habrá una intensificación del contacto intrafamiliar, ¿no? Conforme se vayan enterando las familias de lo que ha pasado, pues querrán llamar por teléfono, estar presente de alguna manera, ¿no? Y luego, en una dimensión conductual, pues las personas más directamente vinculadas con la persona afectada pues tendrán una reacción de hiperactividad, ¿no? Con una utilidad expresiva y de descarga, ¿no? De querer hacer un montón de cosas a la vez. ¿Cuál es la necesidad más importante en esta etapa hospitalaria? Bueno, ya lo ha mencionado Marta, pues una acogida adecuada por parte de los profesionales de atención inmediata, el neurólogo, el neurocirujano, y información. La información va a ser una necesidad transversal a lo largo de todo el proceso de atención a las familias, pero si cabe, en la etapa hospitalaria es muy, muy importante. Esa información sea individualizada, concreta, que se dé en los espacios adecuados, no de cualquier manera en el pasillo o en la sala de espera, y que sea constante, ¿no? De alguna manera la familia va a percibir que si el profesional va de vez en cuando a decir, pues mira, estamos en la situación en que estábamos hace 10 minutos, no sabemos nada, pero bueno, os mantendremos informados. Esa disposición a informar a la familia les reconforta. Y, por supuesto, hay que legitimar esas emociones, ¿no? Esa angustia, la incertidumbre, el miedo, pues no dejan de ser reacciones normales ante una situación anormal. Entonces hay que legitimarla y acogerla, ¿no? Y sobre todo también que haya un sostenimiento de la esperanza. La esperanza apela siempre a algo mejor de lo que estamos viviendo. Entonces nunca se debe enfrentar ni se debe de quitar, ¿no? Lo que hay que hacer es esperar y acompañar. Bueno, en la etapa hospitalaria, un punto muy importante es la preparación al alta, ¿no? Es un momento muy, muy crítico. ¿Ahora qué va a pasar? De ahí que se ha de garantizar una continuidad asistencial. Cada vez más se va teniendo recursos de rehabilitación multiprofesional en una fase subaguda. De alguna manera, si hay una ruptura, si la familia percibe que hay una ruptura en la continuidad asistencial, se va a sentir abandonada. Y eso va a ser grave en el caso de la familia y sobre todo de las cuidadoras principales, puesto que estarán cansadas después de haber sobrellevado pues, días o incluso meses de estancia hospitalaria, que es en la UCI, que se implanta. De manera que si la continuidad asistencial se ve garantizada, pues el impacto, ¿no? Y al cambio de un centro o a otro pues va a ser mucho menos dañino. En la fase subaguda, que es ya cuando mejor se sale del hospital donde te han atendido y los médicos ya no pueden hacer más, pues hay un siguiente paso donde va a haber un equipo multiprofesional que atienda a nuestros familiares. Ese equipo multiprofesional va a estar compuesto por fisioterapeutas, logopedas, terapeuta ocupacional, neuropsicólogos, por distintos profesionales. Es muy importante que o mejor, si hay un único portavoz de todo el equipo, nos informe de cuál es el perfil de dificultades de nuestro familiar, porque en los casos de daño cerebral sobrevenido es muy diverso. Hay distintas edades, distintas causas, entonces no hay un patrón, no hay un perfil común, hay unas discapacidades muy diversas. Si algo tienen en común, alguien decía eso, es precisamente que son muy diferentes. Entonces, de ahí la importancia que conozcamos cuáles son las dificultades de nuestro familiar, para que aprendamos a manejarlas y sobre todo
esos problemas que decía Marta que causaban tanto impacto, ¿no?, en los cuidadores, los problemas cognitivos y emocionales. Porque hasta ahora probablemente nadie nos haya anticipado de que puedan ocurrir, ¿no? Es evidente que pueden tener problemas de movilidad o problemas de hablar o comprender. Pero si tienen problemas de memoria, si tienen problemas de atención o funcionamiento ejecutivo o problemas de conducta, pues eso no lo vamos a saber si un profesional no nos los anticipa y nos cuenta estrategias de cómo afrontarlos. Eso va a evitar que nuestro familiar pues tenga un comportamiento inapropiado y que prevengamos pues problemas de convivencia. Bueno, ya en una fase crónica, cuando después de una esperanzadora fase de rehabilitación, pues bueno, la familia pues va siendo consciente de que no es la persona que era al principio de haber sufrido el daño cerebral, que a lo mejor sigue habiendo problemas cognitivos, emocionales, muchas veces no son compartidos por el entorno ajeno a la unidad familiar, con lo cual van a tener que afrontar pérdidas, es decir, van a tener que empezar a elaborar ese duelo. Y ese duelo se empieza a elaborar cuando ya está en una fase muy avanzada del periodo de rehabilitación, cuando va viendo que el progreso no es el esperado, que no hay mejoría. Entonces, habrá un duelo pues, por la vida anterior, por cómo era antes la persona o por cómo podría ser la vida, ¿no? Y en el caso de las personas, las cuidadoras con daño cerebral sobrevenido, pues esta elaboración de duelo va a tener dificultades añadidas y más dificultades importantes. En primer lugar, hay una mayor presencia de la persona significativa, ¿no? Es lo que se dice un duelo ambiguo. Puede ser que tu familiar, tu marido, antes se fuera a trabajar y le dieras 3-4 horas al día y ahora pues está permanentemente ahí y le tienes que cuidar. O sea, aunque esté ausente psicológicamente, pero sí que tiene mucha mayor presencia, ¿no?, por una necesidad de cuidados. Por otra parte, otra dificultad es que falta un soporte social y rituales de despedida. Todos cuando hemos sufrido una pérdida, cuando alguien se ha muerto en nuestra familia, pues hay unos rituales culturales establecidos, ¿no? Hay un tanatorio, hay condolencias, hay duelo donde te sientes acompañado. Aquí, muy al contrario, la persona doliente a veces se va a ver sancionada socialmente. Entonces, seguro que os es familiar cuando a lo mejor os encontráis con algún vecino y os dice, pero si he visto a tu marido, ¿no?, la persona afectada, pero si está, pero si no te tienes por qué quejar, pues si yo le he visto que está estupendo. No hay ese acompañamiento, ¿no?, a esa pérdida que tú solamente vives en casa. Por otro lado, no estamos ante una pérdida clara, definida y definitiva, porque por un lado están los deseos de que mejore, pero por otro lado recordamos cuando en la UCI nos dijo el intensivista que no se iba a recuperar. Entonces, como salió de aquella, pues ¿por qué no va a salir de esta, no? Bueno, no hay una pérdida clara. Luego, otra dificultad añadida es que hay una posible percepción de cuidados, que los cuidados a lo mejor han sido inadecuados. Pues resulta que a lo mejor tardaron mucho en que nos llamaran del Centro para la Rehabilitación Integral, para el CEADAC o el IEN o el que fuera. A lo mejor si nos hubieran llamado con más antelación o si hubiéramos ido a aquel especialista que valía tan caro, pero bueno, que decían que era tan bueno, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una percepción de que se podía haber hecho algo más. Y por otro lado también puede haber mensajes del entorno que colaboran con falsas expectativas y ahí se incluyen a veces a profesionales, ¿no? A lo mejor a profesionales de ética dudosa o que, bueno, que están a la espera de intervenciones o de tratamientos novedosos, ¿no? Y bueno, pues vamos a probar con ese tratamiento que, bueno, que actualmente no tiene mucha evidencia científica de que pueda ser efectivo, pero vamos a probar por si acaso. En fin. Pero bueno, hay cuidadoras y hay personas que bueno, a pesar de la adversidad, pues sí que saben
cómo ayudar a su familiar sin menospreciar, ¿no? Sin dejarse de cuidar ellos mismos, ¿no? Estas personas cuidadoras, que vamos a llamarlas flexibles, pues tienen unas cualidades. En primer lugar, que las vamos a ir viendo, ¿no? A partir de ahora. En primer lugar, conocimiento. En segundo lugar, conciencia. Y en tercer lugar, compromiso. Conocimiento. Es muy importante, como decía antes, que sepamos, ¿no? Cuáles son las necesidades de nuestro familiar, que nos habrán informado los distintos profesionales, qué capacidades tienen, porque a lo mejor tienen dificultades, pero hay un perfil también de cosas que puede hacer, de capacidades. Y muy importante, los deseos de nuestro familiar, ¿no? Que siempre que haya una intervención centrada en lo que él quiere, en la medida en que él pueda conseguir pues, alguna capacidad de autodeterminación, ¿no? De elegir cosas que pueden apetecer o qué cosas no le pueden apetecer. Pues, de alguna manera, pues eso, que él se perciba que puede decidir sobre su propia vida. Es importante conocer pues, actividades, personas, lugares, recursos sociosanitarios que puede haber alrededor de nuestro domicilio, por supuesto, asociaciones. Y bueno, eso es parte del conocimiento. También es fundamental que conozcamos y que aprendamos a identificar emociones, ¿no? Para que aprendamos lo que significa. A veces cuando se cuida a una persona dependiente, pues aparecen emociones que podemos calificar como inadecuadas, ¿no? Pueden aparecer enfados, ira, reproches y bueno, y eso pues nos va a generar pues mucha culpa, ¿no? Entonces, esa culpa, esos enfados que alimentan esa culpa y esa autocrítica, pues nos va a hacer que no podamos distanciarnos para descansar. Con lo cual, nuestra vulnerabilidad pues va a ser mayor y va a ser mucho más probable que volvamos a caer en enfados, ¿no? Entonces, un círculo vicioso que, bueno, que es importante que aprendamos a identificar. Y bueno, a lo mejor puede ser un indicador de que te permita pedir ayuda cuando lo necesites, ¿no? Y en cualquier caso, perder la compostura de manera ocasional no es tan terrible, ni debemos juzgarnos de forma negativa. Otro conocimiento que me parece importante es la persona cuidadora, es adaptar el estilo comunicativo de las personas cuidadoras a las dificultades del afectado, sin caer en el trato infantil y siempre motivándolo a adquirir una mayor autonomía. Por ejemplo, cuando vamos a empezar a hablar, pues establecer un contacto ocular, ¿no? Le va a dar confianza y va a hacer que esté más atento a la conversación, a lo que vamos a decir. Si el tono de voz que utilizamos a la hora de dirigirnos a nuestro familiar es amable y sereno, pues probablemente este mensaje lo va a captar con mucha menor resistencia. Algo también muy importante es analizar hasta qué punto es consciente de sus dificultades. Una persona que no es consciente de sus dificultades, los que los neuropsicólogos nominamos anosognosia, pues no tiene sentido que le digamos que rectifique ante un problema de conducta, porque él no se da cuenta, no tiene conciencia de que tiene ese problema, no lo va a rectificar. A lo mejor tenemos que confrontarle, ¿no? Por ejemplo, si una persona piensa que se orienta perfectamente, pues podemos dejarlo que se vaya a la calle y nosotros con una supervisión a distancia, pues bueno, pues dejar que se pierda para que él sea consciente y se confronte con la realidad de que necesita ayuda. También es importante que motivemos, pero sin sobreestimular, ¿no? Pues para no bloquearle, porque la capacidad de procesamiento de la información pues es limitada. Igualmente, pues tener en cuenta su tiempo de respuesta, ¿no? Su latencia, desde que escucha una pregunta hasta que da la respuesta, pues puede tardar mucho tiempo, pues mejor no apurarlo y dejarle su tiempo.
Tener en cuenta también el nivel de fatiga. Las personas con daño cerebral sobrevenido se fatigan mucho, por lo cual hay que respetar su descanso y a lo mejor a lo largo del día pues hay algunas horas en las que tiene más energía, pues justamente para darle las tareas más complicadas. También algo importante, pues no hablarle como si no te entendiera, ¿no? Es mejor que no digamos nada que no queramos de lo que se informe, pues para no molestarle y herir su sensibilidad. Tampoco hablar por la persona, que sin darnos cuenta muchas veces, pues hablamos por ella. Pues es mejor tratar de incorporarla a la conversación, y si esta persona tiene algún problema o utiliza, por ejemplo, algún sistema de comunicación alternativo, pues bueno, pues facilitárselo para que él se comunique y se sienta integrado en la conversación y la comunicación. Y no utilizar pues lenguaje infantil, ni por supuesto a lo mejor material infantil. Muchas veces a lo mejor que bueno, pues tengo aquí unos puzzles que son de mi nieto, pues voy a que haga eso. Pues a lo mejor eso mismo se puede hacer, pues no sé, con unos folletos de publicidad de un supermercado, se puede trabajar la atención y con su material pues más adecuado a su edad. Bueno, una segunda cualidad de las personas cuidadoras flexibles es la conciencia, tener conciencia. Bueno, vivimos en una sociedad en la que se trata de minimizar o ocultar el dolor. En palabras del pensador surcoreano Chul Han, él dice que advierte, ¿no? Dice que el deseo constante de frenar el dolor y querer ocultarlo a toda costa era lo que llama una sociedad paliativa, anestesiada, que impide que se produzca la capacidad transformadora que tiene la negatividad. En la cultura occidental, pues es verdad que existe la creencia de que experimentar y expresar emociones, sensaciones o pensamientos dolorosos es un signo de debilidad o de problemas de salud mental. Y hay como una tendencia a psicopatologizar. No sé, me viene a la mente, después de vacaciones, cuando a todos nos resulta pues costoso y da pereza y cuesta trabajo incorporarse a la vida laboral, pues recordamos que los medios de comunicación pues con mucha frivolidad hablan de una depresión pues vacacional, ¿no? Donde realmente pues, la depresión es un problema importante y lo que pasa cuando tienes que incorporar al trabajo es simplemente que te cuesta y te da pereza. Entonces, bueno, pues eso, que hay una tendencia a psicopatologizar pues bueno, reacciones que no dejan de ser normales. Por otro lado, pues también habremos escuchado y nosotros mismos habremos dicho, pues no dejes que te afecte, tómatelo con calma, tienes que estresarte menos, tienes que tratar de ser positiva. Son respuestas bien intencionadas, pero que de alguna manera invalidan y minimizan los sentimientos de la cuidadora, ¿no? De la persona. Y hasta cierto punto pues, podemos aprender o evitar. Y también es verdad que tenemos problemas, nos cuesta sostener el malestar de los demás, ¿no? Todos estamos incómodos cuando sentimos a alguien con algún dolor cerca. Y es que nadie nos ha enseñado a sobrellevarlo, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Creo que no vendría mal introducir en los currículums escolares unos mínimos de habilidades de apoyo emocional. Porque según esto, si la creencia occidental es que solo existe felicidad cuando acabamos con la tristeza, con la ansiedad y la preocupación, pues ya nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Acaso las personas cuidadoras están condenadas a ser infelices? Y bueno, pues afirmo rotundamente que no, o al menos esa es nuestra experiencia con familias, que la mayoría pues sí que tienen muchos momentos de felicidad y nos dan auténticas lecciones de vida. En cuanto a la conciencia, creo que es importante que tengamos conciencia de las emociones. Las emociones existen, forman parte de nosotros, nos humanizan, si no, no seríamos personas, y están programadas desde el momento que nacemos
y gran parte de ellas nos ayudan a sobrevivir. Si un bebé no llora, pues los adultos que hay alrededor nos advierten que a lo mejor necesita alimento, ¿no? O un cambio de pañal. Por lo tanto, las emociones son algo normal y no algo contra lo que tengamos que luchar. Y además, las emociones, las mías, las vuestras, las de vuestro familiar, pues están en constante movimiento. Son un poco como las nubes, ¿no? Pueden ser en un momento dado tranquilas y apacibles y en otro pues oscuras y amenazadoras. Y como el tiempo no lo podemos cambiar, pues bueno, pues tendremos que adaptarnos y esperar a que pase. Desde luego que a nadie nos gusta pues experimentar emociones negativas, pero hasta qué punto las podemos controlar, ¿no? Cuanto más interesados estamos en apartar un pensamiento, una sensación de la cabeza, más probable será que lo sintamos o pensemos. Si yo os digo, pues de aquí a los 2 minutos siguientes, pues tratar de no pensar en que estáis respirando. Acto seguido, seguramente que ahora estáis todos percibiendo vuestra respiración, cómo entra el aire por la nariz y cómo sale con total nitidez. O bueno, el chiste, ¿no? De no pienses en un elefante rosa. Pues no te quitas de la cabeza el elefante rosa. Y bueno, tampoco podemos controlar la alegría ni sentimientos tan preciados como el enamoramiento. Pero bueno, pues las emociones están ahí y hay que dejarlas que fluyan. Algunos enfoques terapéuticos hablan del dolor, ¿no? El dolor neto, que sería un dolor inevitable, el que sentimos frente a una pérdida, que provoca emociones primarias como tristeza, ira, miedo, y nos indica que debemos escucharnos, aceptarlas y abrirles paso. Y así podremos percibir la situación de manera más amplia y considerar, ¿no?, la manera más significativa de cuidarla. Este es el dolor neto. Por otra parte, hay un dolor sucio, prescindible, ¿no?, que es el desencadenado por nuestra mente reactiva, ¿no?, el que rechaza el dolor neto. Cuando nos autocriticamos y nos criticamos y además es que nos creemos que somos lo que decimos, soy una mala cuidadora por esto, por lo otro, y además que te lo crees. O autodesprecio, autocastigo. En fin, todo lo contrario a la autocompasión. Este sería el dolor sucio. El que provocan los pensamientos reactivos. Y seguro que estáis familiarizados con todos estos pensamientos, ¿no? Cuando vivís una situación desafiante con vuestro familiar, pues de soy una mala hija, soy una mala esposa, debería saber gestionar mejor estas situaciones. O cuando sientes emociones, la mente te dice lo que debes sentir y lo que debes pensar. De ninguna manera puedo enfadarme con mi marido porque tiene daño cerebral y a ver, lo peor es para él, ¿cómo voy a enfadar con mi marido? O cuando dices, no, debería querer tenerlo en casa en lugar de llevarlo a una residencia. O frente a decisiones importantes, ¿no?, la mente ya te predice. Dice, vaya, y si le digo a mis hijos que se queden con su padre para ir a bailar, pues pensará que soy una fresca. Así es que, y si les propongo llevarlo a una residencia, pues me odiarán. O también pensamientos reactivos que tenemos acerca de tus cualidades como cuidadora, ¿no? Nadie puede cuidarlo también como yo, porque yo sé a la hora que tengo que llevarlo al baño, a la hora que tengo que darle su zumito, a la hora que... O viajes al futuro. Resulta que si le dejo con mi amiga y le pasa algo, no, mejor que no. Entonces, estos pensamientos reactivos van a estar ahí dándole vueltas y dándole vueltas. Entonces, bueno, ¿cómo podemos gestionar este sufrimiento, ¿no?, este dolor sucio? Pues en primer lugar, siendo autocompasivas. En ningún momento, ni frente a ningún problema, es más sano odiarse que quererse. Y la autocompasión también supone aceptar que el dolor está siempre en la vida, que se trata de algo inevitable y comprender que no se puede conseguir siempre lo que se pretende, que querer no siempre es poder y que las cosas, pues bueno, una cosa es lo que deseamos y otra cosa es la realidad. Y realmente quien acepta su vulnerabilidad es mucho más fuerte que quien intenta ocultarla.
Bueno, también podemos gestionar el sufrimiento, este dolor sucio, pues aprendiendo técnicas que nos ayuden a controlar voluntariamente la atención frente a distracciones involuntarias. Bueno, referir que maestros de meditación budista y neurocientíficos han hecho hincapié en la importancia del cultivo de la atención, no solo para la cognición, sino para la felicidad, ¿no? Estas técnicas de cultivo de la atención pues son muy importantes. Y hay un psicólogo americano que decía que lo real, que define lo real como aquello a lo que prestamos atención, ¿no? Pues es muy importante. Si nos centramos en lo importante, pues eso va a ser lo real en un momento dado. Por otro lado, tomando una cita de otro profesor, que define la atención plena como aquella en la que se presta atención al momento presente, pero sin juzgarlo, ¿no? Pues la realidad en la que es, no la voy a juzgar, no la puedo cambiar, pues eso es. Porque cuando no fijamos la atención en alguna tarea, nos vamos a un estado de falta de conciencia o de ensoñación, ¿no? Lo que los neurocientíficos llaman una red neuronal por defecto, o lo que siempre llamamos, estamos en piloto automático. Y fijaros, alrededor del 80% de toda la energía que utiliza el cerebro se despliega en circuitos sin relación alguna con acontecimientos externos. O sea, muchas veces estamos en la ducha y no estamos siendo conscientes de la sensación, ¿no? Que nos cae el agua y estamos ahí pensando, si tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Pues el 80% de toda la energía del cerebro pues la utiliza en esos pensamientos y no en lo, digamos, en lo pragmático, en lo práctico, en lo que tenemos que tener atención. Y cuando se reactiva esta red por defecto, pues bueno, pues como decía, nos sumergimos sin darnos cuenta en un mar de recuerdos, de planes, en tsunamis de palabras, y este monólogo interior pues es mucho mayor en personas con estado de ansiedad. Y hay investigadores de la Universidad de Harvard, inicialmente empezaron ahí, la Universidad de Harvard, que sí que comprobaron que cuanto más tiempo pasemos en ese estado de baja atención, ¿no? Que estamos pensando en lo que tenemos que hacer, en lo malo que somos cuidadores, y que si le digo a mis hijos que me voy, ¿cómo se lo voy a decir? Bueno, ese tipo de pensamientos, pues mayor es nuestra sensación de insatisfacción vital, ¿no? Entonces, cuando aparecen todos esos pensamientos de que soy una mala hija, una mala esposa, o cómo me voy a enfadar con él, el pobre, encima que haya tenido un daño cerebral, o si es que nadie puede cuidarlo como yo, bueno, eso es mejor que les pongamos un calificativo, ¿no? Digamos, bueno, ya están aquí estos pensamientos tóxicos. Porque la mente reactiva nos atrapa en innumerables ocasiones para recordarnos nuestro sufrimiento. Y como consecuencia, las personas cuidadoras pues hacen que pierdan vitalidad y capacidad de resolución. Si estamos pendientes de todo eso que es poco práctico, pues dejamos de atender a lo real, a lo necesario, a lo que tenemos que prestar atención. Y de alguna manera una mente que divaga es una mente infeliz, ¿no? Y el cultivo de la atención, ¿no? Estas técnicas meditativas, pues se ve que existen en todas las culturas de las que se tiene conocimiento, ¿no? Los budistas llaman a esta mente la mente del mono, que salta de un sitio para otro, y ya en la tradición católica, pues Santa Teresa también decía, la mente es la loca de la casa. Bueno, ¿por qué es importante el contacto con el momento presente, ¿no? Que prestemos atención a lo que vivimos? Porque permite dejar de viajar en el tiempo. Es muy importante que aprendamos de los errores pasados y que planifiquemos de cierta manera el futuro. Pero si nos quedamos atrapados en el pasado o en el futuro, pues aumentará mucho nuestro sufrimiento. Por otro lado, cuando aparezcan emociones difíciles, pues si estamos en una situación en calma, pues tendrá mucho menor impacto en el día a día y adquiriremos mucho mayor capacidad de control, ¿no? Y qué mejor regalo podemos hacer a la persona a la que cuidamos que nos perciba con más control. Y por otro lado, permite responder en lugar de reaccionar, ¿no? Lo cual nos permite pues tomar distancia y ver pues la acción adecuada en cada momento. Bueno, otra cualidad de las cuidadoras flexibles es el compromiso. El compromiso
bueno, algunas líneas terapéuticas hablan de valores, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso habla de valores. Todos tenemos unos valores que damos prioridad en nuestra vida, que probablemente se hayan visto modificados. Cuando éramos más jóvenes, a lo mejor era la formación, o luego el trabajo, o luego los hijos. Hay una serie de áreas que van a estar ahí. Una sería pues la familia, ¿no? La familia, hermanos, padres. La segunda, pues nuestro rol de pareja, de esposo. Otro, el cuidado de los hijos, o sea, nuestro rol de padres. O amigos, ¿no? La vida social, el trabajo, la educación, la formación, el ocio, la diversión, la espiritualidad, o la vida comunitaria, la ciudadanía, o el cuidado físico, ¿no? La dieta o el descanso. Bueno, pues hay una serie de todos estos valores que cada uno pues, puede tener los suyos. Y yo os propongo que prioricéis mentalmente estas 3 áreas, ¿no? De estos valores que hayan sido importantes que consideréis importantes para vosotros, ¿no? Y lo fundamental es valorar cada una, pues bueno, en función eso de la importancia que le deis. Y bueno, como esto se queda ahí, una vez que habéis considerado qué áreas, ¿no? Qué horizontes en la vida para vosotros en este momento son importantes, os invito también a reflexionar cuánto tiempo has dedicado a cada una de estas áreas importantes de tu vida. ¿Hasta qué punto tu rol de cuidadora ha absorbido lo que amas o deseas hacer con tu vida? ¿O qué áreas de tu vida has descuidado? No hace falta que sean en largo, sino a lo mejor en el último mes, ¿no? ¿Cuánto tiempo has dedicado a cada una de estas áreas que para ti son muy importantes? ¿Hasta qué punto tu rol de cuidadora ha absorbido lo que amas, pues eso, y deseas hacer? Y aquí traigo las palabras de Víctor Frank, que es un psiquiatra y neurólogo que vivió en sus propias carnes el pasar por campos de concentración, ¿no? En su obra El hombre en busca de sentido narra experiencias terribles en los campos de concentración en esta obra, pero que señala que la fortaleza oculta de las personas que mejor afrontaban la adversidad eran precisamente personas que se sentían conectadas y comprometidas con un valor, con un motivo por el que luchar, ¿no? De ahí que, bueno, es muy importante que tengamos en mente pues cuáles son nuestras prioridades. Y bueno, pues esto va a condicionar, por supuesto, las decisiones y que tengamos que realizar con nuestra persona, con nuestro familiar al que cuidamos, ¿no? Y estas decisiones van a tener un mayor compromiso a medida que la persona a la que cuidamos sea más dependiente, ¿no? Tenga más graves secuelas. A lo mejor tenemos que decidir, pues, tiene que dejar de conducir, o dejar de llevar la tarjeta de crédito, o salir solo a la calle, o decisiones que tenemos que tomar, ¿no? De cara al futuro. Pues debo llevarlo a una residencia, o debo gestionar la modificación de la capacidad de orar, ¿no? Que es la incapacitación jurídica que se llamaba antes. Pues a lo mejor puede ser útil, ¿no? Que escribamos esa decisión. Pues a ver, ¿tiene que salir solo a la calle? ¿Sí o no? ¿Para qué o para quién es importante esa decisión? Pues a lo mejor es importante pues para garantizar su integridad física, que no le pase nada, o es importante para que yo esté tranquila si sale acompañado, en fin, para lo que sea. O si debo llevarlo a una residencia, o pues ¿para qué es importante? Pues para que era el mejor momento de hacer un mejor cuidado, para que yo esté más tranquila, para que pueda hacer otras cosas. En fin, cada uno lo que proceda en el momento, ¿no? Y luego pensar, ¿es suficientemente importante esta decisión como para que yo pueda soportar, ¿no? Las emociones que conllevan? Dice que me voy a sentir a lo mejor culpable, que me voy a sentir mal, que me va a dar mucha pena. Pero bueno, si yo pienso en el objetivo, en ese valor, que él va a estar mejor, porque para ti es muy importante que esté bien, o que tú estés tranquila y que puedas atender a otras prioridades en tu vida. Bueno,
la verdad es que no hay decisiones correctas ni incorrectas, ¿no? Siempre hay respuestas que funcionan mejor o peor en un momento dado. Luego, bueno, las cuidadoras flexibles también están muy comprometidas con cuidar su salud. Es importante no descuidar, ¿no? Pues revisiones médicas regulares, no abusar de medicamentos relajantes, hacer ejercicio físico de forma regular, ¿no? Que esto siempre favorece el bienestar general. Practicar alguna actividad para cuidar las emociones de forma regular, bien yoga, tai chi, meditación, etcétera. Por supuesto, llevar una dieta saludable, ¿no? De alto consumo en verduras, frutas, cereales. Es muy curioso que cuando estamos en una situación de ansiedad, siempre como que te pide el cuerpo pues alimentos que son los menos saludables, con lo cual intensifican esa reacción de estrés y de ansiedad. También es muy importante pues, que haya un compromiso con permitirnos pequeños placeres y recompensas, ¿no? Elegir una actividad, ubicarla en el tiempo, si ya has elegido una actividad, ir al cine, al teatro, quedar con un amigo o aprender algo nuevo, bueno, pues lo que sea, ubicarlo en el tiempo, no en el calendario, y que sea pues realista y intentar pensar en el valor que refleja, ¿no? ¿Para qué o para quién es importante ese pequeño placer, esa pequeña recompensa? Y aquí seguramente que aparecerán otra vez pensamientos tóxicos, ¿no? Ligados al tiempo, pues es que no tengo tiempo, no puedo, ¿no? Y aquí, pues que el acto de cuidar, ¿no? Tú piensas que el acto de cuidar no es todo o nada, ¿no? Que se puede ser una cuidadora perfecta o una buena cuidadora, a pesar de que te tomes a la semana pues una tarde o 2 tardes o 3 horas en hacer una actividad con la que te sientas recompensada y te guste. Bueno, pues también hay un compromiso con cuidar tus energías, descansar, y descansar significa dejar de hacer lo que estás haciendo y calmarte, especialmente calmar la mente. Y 5 o 10 minutos de reposo repetidos durante el día pues pueden aportar una sensación de vitalidad y de energía renovada para seguir adelante. Y bueno, también un compromiso con cuidar tus alianzas, ¿no? Es muy importante permitir la ayuda de otras personas. Dejar que otros ayuden le da la oportunidad a nuestro familiar de interactuar con otras personas que le quieren. Y mirad, no hay mayor estimulación mental y emocional que relacionarnos con personas diferentes. Eso es mucho mejor que otras muchas terapias ahí individuales. Entonces, es muy importante que pedir ayuda. Y intentar expresar las necesidades sin que los demás lo perciban como una queja, ¿no? Porque también cuando estamos delante de alguien que está permanentemente quejándonos, pues que no nos gusta. Y simplemente expresando lo que sientes sin juzgarlo, pues bueno, pues ya está, es muy legítimo, si te sientes así, ¿y por qué no vas a expresar? Intentar encontrar a la persona adecuada para cada una de las tareas en las que necesites. Probablemente a lo mejor a alguien se le den muy bien las cosas de informática, pues pueden ayudar. O a alguien le gusta pasear, pues podemos decir que acompañe a nuestro familiar a pasear. En fin, dentro de nuestro círculo sabemos muy bien a qué personas podemos pedir qué tipo de ayuda. Por otro lado, las asociaciones, ¿no? Que es, gracias a lo que estamos aquí todos, es una asociación que inicialmente se movió por apoyar a las familias afectadas. Las asociaciones vamos a estar en las distintas fases del proceso de atención a las familias, ¿no? Primero durante los recursos sociosanitarios, que va a ser un periodo más limitado, y luego los recursos sociales, que se va a prolongar en el tiempo. Desde las asociaciones, pues como sabréis muchos, pues se da acompañamiento a la persona cuidadora y a todo el sistema familiar de los distintos estadios por los que pasa la persona con daño cerebral. Por otro lado, es muy importante el trabajo con grupos de familias, tiene un alto valor porque se comparten experiencias dentro de un grupo de iguales, ¿no? Se propicia un lugar de encuentro y quién mejor va a comprender a otra persona que es alguien que a lo mejor un año antes ha pasado por la misma situación, ¿no? Por mucho que los profesionales queramos empatizar y comprender la situación, a veces es difícil, y quien mejor les ayuda es otro familiar, ¿no? Y que se ven como modelos.
Además, bueno, se unen energías y esto ayuda a que ese tejido de asociaciones pues también hagan la sociedad civil más fuerte y se puedan conseguir pues recursos. Bueno, muchas veces el aceptar los deberes de cuidar es el eje vertebrador de las personas cuidadoras y si se tiñen de culpa, de ansiedad o de miedo, pues a veces los derechos se pueden ver secuestrados. Y bueno, hay que tenerlos siempre presentes ahí, ¿no? Los derechos de la persona cuidadora. A ser tratada con respeto, a que se te valore como cuidadora, a cometer errores y ser disculpada por ello, a sentirme orgullosa de lo que hago cada día con mi familiar, a disponer de tiempo necesario para mi descanso y cuidado, a tener derecho a sentirme enfadada, triste y a expresarlo, a mantener vivos aspectos de mi vida que no incluyan a mi familiar como el trabajo o el ocio. Derecho a no hacer cosas que me pide mi familiar a pesar de que sienta culpa o miedo si no lo hago. A pedir ayuda a otras personas aunque mi familiar no lo acepte. Y derecho a tomar decisiones aunque mi familiar no lo acepte, ¿no? Y con esta imagen quería terminar con un reconocimiento, ¿no?, a todas las pioneras que además de reivindicar el derecho al voto reivindicaban tantos derechos en el ámbito laboral, el doméstico, el de cuidados, el de ocio y el de participación en las actividades públicas. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias. Muy chula, me ha gustado mucho. Gracias. Pues no sé si ahora no sé si alguien quiere comentar algo, le gustaría hacer alguna consulta, aprovechando que están aquí Primitiva y Marta. Bueno, si no, pues mientras tanto, mientras que alguien se lanza, os voy recordando. ¿Sí? Perdona, preguntan en el chat si van a poder acceder a las presentaciones usadas durante las exposiciones. Entiendo que va a estar grabado, ¿no? Perdona, porque la gente sepa. Sí, por supuesto. La grabación de ahora en breve estará colgada en el entorno virtual. Así que sí, van a tener acceso a las grabaciones, o sea, a esta grabación. Y como en la grabación hemos puesto las PPTs, o sea, las presentaciones estarán. Y pues bueno, aprovecho para recordaros que en el entorno virtual tenéis también un contenido de habilidades de gestión emocional para las mujeres cuidadoras, que es un complemento y resumen de lo que se ha visto en la sesión virtual de hoy, aparte de la grabación. Y bueno, también nos gustaría y trasladamos que para FEDACE es muy importante conocer vuestra opinión sobre esta charla. Y bueno, os agradeceríamos que la completaseis. Está justo abajo, es una encuesta que se llama cuestionario de valoración y está justo abajo al lado del diploma. Y nada más. Por nuestra parte.